Dios les bendiga. Antes de comenzar, quisiera decirle a los niños que pueden ir pasando para su clase con Mrs. Laura. ¿Cuántos pueden dar gracias por nuestros niños en nuestra iglesia? El video que acabamos de comenzar hace una pregunta bien importante. Y es que en el mensaje pasado hablamos de nuestro próximo paso y era la transición perfecta para este mensaje de esta serie que se llama Las Parábolas. Y hablaba de caminar sobre el agua. Y aprendimos que es posible dar tu próximo paso aun cuando te encuentras atravesando una tormenta. Y hoy nos encontramos en un episodio que habla de qué hacer o qué funciona cuando la tormenta llega y se va. Para los que no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en el primer episodio de la serie Las Parábolas. Esta serie tiene como objetivo principal el que entendamos el reino de los cielos. De hecho, me sospecho que era el mismo objetivo con el que Jesús enseñaba las parábolas. Era que su audiencia, las personas que estaban escuchando a Jesús, pudieran aprender o entender el reino de los cielos. Pero me pregunto, ¿por qué es importante entender el reino de los cielos? Para comenzar, establecer el reino de los cielos era el mensaje principal de Jesús. Y enseñó mucho más acerca del reino de los cielos que de cualquier otra cosa. Entonces, yo soy de los que opino que si era algo que Jesús enseñaba consistentemente, pues entonces es algo que mínimo deberíamos pensar todo el tiempo. Ahora bien, entender el reino de los cielos es el primer paso para nuestra formación espiritual. Quiero repetir eso de nuevo. Entender la dinámica del reino de los cielos de una manera cristocéntrica y bíblica es el primer paso para nuestra formación espiritual. Y cuando hablo de entender el reino de los cielos, me refiero a adoptar sus valores y sus principios. Primeramente, el valor máximo de todo reino es su rey. Y durante la serie de Adviento estuvimos hablando que Jesús no solamente vino a salvar y a morir por nuestros pecados, Él vino a ser el Rey eterno que establecía por consiguiente su reino eterno, al cual nos invitaba y nos invita a participar de manera activa. Entonces, si queremos dedicar nuestra vida de este lado de la eternidad a la formación espiritual, debemos contestarnos lo siguiente: ¿cómo participo del reino de los cielos? ¿Cómo participo? Y creo que es una pregunta muy fundamental que cada uno debe contestarse en ruta a la formación espiritual. Esta nueva vida enfocada en la formación espiritual requerirá que adoptes prácticas espirituales, religiosas y devocionales en nuestro ritmo de vida. Y pienso que eso está muy bien. Orar más está muy bien. Leer más la Biblia está muy bien. Y entregarle su finanza a Cristo también está bien. Pero, sin embargo, hoy quiero dejarles saber que hay un peligro en irse de lleno a practicar algo sin tener el entendimiento correcto. Me explico.
existe el peligro de elevar las prácticas espirituales al lugar máximo en nuestras vidas, sacando así a Jesús del trono de nuestras vidas. Verán, los fariseos y los maestros de la ley religiosa practicaban ritmos de formación espiritual con una disciplina impecable. Sin embargo, descuidaban cosas muy importantes. Y lo vemos en las palabras que Jesús tuvo hacia ellos, registradas en Mateo 23, verso 23, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que Jesús les dice a la gente que practicaba rigurosamente la formación espiritual, o una versión distorsionada de la formación espiritual. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, ¿cómo los llaman? Hipócritas. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo de ingresos de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Los aspectos más importantes de la formación espiritual: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Y cuáles eran las cosas más importantes? La justicia, la misericordia y la fe. Quiero que prestes atención al siguiente pensamiento. Si el resultado de tus prácticas espirituales no es convertirte en una persona justa, misericordiosa y con fe, entonces practicas la malformación espiritual. Quiero repetir eso de nuevo. Si el resultado de tus prácticas espirituales no es convertirte en una persona justa, misericordiosa y con más fe, entonces practicas la malformación espiritual. Y Jesús usaba una palabra para describir ese tipo de personas. Los llamaba hipócritas. En otras palabras, si mi tiempo de oración, si mi tiempo de ayuno y mi tiempo de lectura bíblica no termina construyendo en mí una persona misericordiosa, más justa y con más fe, entonces practico estrictamente el régimen de la malformación espiritual. Estoy formándome en lo que Jesús llamaría un hipócrita. ¡Auch! ¿Y por qué dije todo eso antes de irnos a la porción bíblica? Porque todas las versiones de formación diferentes a la de Jesús son malformaciones. Quiero repetir eso de nuevo. Todas las versiones de formación diferentes a las de Jesús terminarán siendo malformaciones. Todos tenemos a algo o a alguien formándonos o malformándonos espiritualmente, estemos conscientes o no. Quiero recalcar en eso. Todos estamos siendo formados o mal formados por algo o por alguien. Entonces, el mensaje de hoy está dirigido para proveer herramientas que lo primero, nos dirijan hacia la versión de formación espiritual de Jesús, y segundo, que cuide nuestra alma del efecto devastador de la malformación espiritual. Para esto estaremos viendo de cerca la parábola de la casa sobre la roca, y el objetivo principal de esta parábola
es que aprendamos a edificar sobre un cimiento sólido, que aprendamos a construir sobre Jesús. Y lee de la siguiente manera en Mateo 7, del 24 al 29. Y ahora sí llegamos a la porción bíblica, así que nos ponemos en pie para leerla. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrán abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen sobre la casa, contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes se quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad y algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Me gustaría que me acompañen a hacer esta oración, en donde le pedimos a Dios, le pedimos a Cristo que nos permita dedicarnos al 100% a su versión de formación espiritual. Oremos. Señor, queremos construir nuestras vidas en ti. Queremos tu versión de la formación espiritual. Sé tú nuestra roca sólida, nuestro cimiento sólido. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Y antes de ir de lleno a la porción bíblica, quisiera repasar unas cosas acerca de las parábolas. Quisiera sugerirles una definición práctica de la palabra parábola. Es una historia terrenal con un significado celestial. La parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y en el contexto de Jesús, una parábola literalmente es algo que se coloca al lado de otra cosa. En otras palabras, Jesús colocaba verdades eternas junto a las historias terrenales con el propósito de brindarnos una referencia visual que le permitiera a su audiencia entender el reino de los cielos. Y aunque esta parábola de la casa sobre la roca no comienza literalmente como otras parábolas, que comienza con el reino de los cielos, puede compararse con. Sí podemos encontrar la conexión directa con el tema del reino de los cielos, unos versos anteriores, los versos del 21 al 23. Hoy estaremos del 24 al 29. Pero los versos del 21 al 23 sirven de introducción a esta parábola. Y por motivos de tiempo no los estaré trayendo, ¿verdad? Del 20 al 21 se lo llevan de asignación. Nos quedamos en el 24 al 29. Pero regresando al tema de la conexión con el reino de los cielos, Jesús acaba de explicar que el requisito para entrar o participar activamente del reino de los cielos era hacer verdaderamente la voluntad del Padre. Y es posible que algunas de las personas que se encontraban escuchando ese mensaje en vivo pensaran: es que esto es demasiado abstracto. ¿Cómo yo puedo saber si estoy perteneciendo al reino de los cielos o no? ¿Cómo sé que estoy haciendo verdaderamente la voluntad del Padre?
Y Jesús contesta esa y muchas otras preguntas usando esta parábola. La parábola de la casa sobre la roca. Y nos brinda una referencia visual para poder identificar cómo verdaderamente podemos hacer la voluntad del Padre. Y lo vemos en el verso 24. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. En otras palabras, aquella persona que escucha y pone en práctica las enseñanzas de Jesús tiene el privilegio de participar del reino de los cielos aquí en la tierra. Esa persona que escucha y pone en práctica está viviendo la versión de formación espiritual de Jesús. Y si recordamos, Jesús usó una palabra para describir a aquellos que no vivían su versión de la formación espiritual. Los llamaba hipócritas. Y en ese verso usa la palabra sabios para poder describir quienes practican su versión de la formación espiritual. Y creo que es una manera de enseñar muy efectiva, como todas las maneras de enseñar de Jesús. Las encuentro igual de efectivas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que Jesús coloca verdades eternas del reino de los cielos al lado de situaciones terrenales para que podamos entenderlas. A lo mejor si comenzaba con discursos teológicos y doctrinales, me perdía. Pero qué bueno que Jesús enseñaba usando parábolas. Pienso que al usar la palabra sabio, Jesús está dándonos una manera práctica de identificar a una persona que participa del reino de los cielos aquí en la tierra. Todos conocemos a un sabio. Entonces, ya sabemos que para participar en el reino de los cielos hay que vivir sabiamente, pero encuentro un problema. En esa referencia visual, todo depende de nuestra definición de sabiduría. Porque podemos considerar a una persona sabia porque tenga conocimiento, experiencia o expertise en algo. ¿Cómo sabemos si esa persona es verdaderamente sabia? Son muy buenas preguntas, pero encuentro que esta es mejor. ¿Cómo sé si soy verdaderamente sabio? Bueno, pues Jesús lo contesta en el próximo verso. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Presta atención al siguiente pensamiento. Las tormentas de la vida pondrán en evidencia nuestra formación o malformación espiritual. Así como las tormentas atmosféricas evidencian si una casa tiene cimientos sólidos o no. Las tormentas de la vida son la evidencia pública y clara de que una persona vive sabiamente o no vive sabiamente. En otras palabras, vivir aparentando sabiduría es algo que muchos pueden hacer. Nosotros lo sabemos. Vivir aparentando sabiduría es algo que muchos pueden hacer. Pero si la definición de sabiduría es tener conocimiento o expertise en algo, solo bastará con que se expongan a un aprendizaje sistemático de eso, en lo que tienen conocimiento o expertise. Sin embargo, según Jesús,
esa versión de sabiduría, conocimiento o expertise en algo, te formará en un conocedor y no en un constructor. El que escucha y pone en práctica construye, y el que escucha y no pone en práctica también construye. Todos estamos construyendo algo. Todos estamos siendo formados por algo. Todos estamos practicando o la malformación o la formación. Piense que los fariseos y los maestros de la ley practicaban la malformación espiritual con un régimen estricto que incluye, entre otras prácticas, ayuno, oración, estudio bíblico, diezmo, generosidad. Pregunto yo, ¿se imaginan tener un ritmo de vida en el cual practiques estrictamente ese régimen de malformación espiritual solo para terminar siendo llamado un hipócrita? Sin embargo, si nos dejamos llevar por la data y los estudios recientes, es muy probable que algunos de nosotros también practiquen la malformación espiritual con un régimen estricto de prisa, contenido violento y de inmoralidad sexual, uso excesivo de la tecnología y la práctica sistemática de la deuda. Esas, mis hermanos, son algunas de las prácticas más comunes entre nuestra generación. Y si la data es segura, y yo creo que sí, es confiable, entonces estamos practicando la malformación espiritual. Y como hemos aprendido antes, sin repetición no hay formación. Y esto sugiere que todo lo que permitimos que se repita en nuestra vida terminará inevitablemente formándonos o malformándonos. Y tomando eso en cuenta, tendríamos que mencionar a Netflix, a YouTube, a Facebook, a Instagram y a TikTok, entre muchas otras cosas, como disciplinas espirituales que la iglesia practica rigurosamente hoy día. Entonces, no nos debe sorprender que la tolerancia para soportar las tormentas de la vida sean tan pocas en los creyentes de hoy día. Según la parábola de Jesús, podrían ser considerados como creyentes cuya formación espiritual ha sido construida sobre la arena en lugar de un cimiento sólido. Y al ver los resultados de la pasada pandemia en la vida de la iglesia de hoy día, podemos argumentar que muchos creyentes en este tiempo han construido sus vidas usando la conveniencia, la prisa y el entretenimiento como cimiento en lugar de usar a Jesús y a su enseñanza. Y en el mejor de los casos, esos creyentes eran practicantes pero no constructores de la formación espiritual. Usando la parábola de referencia, el énfasis estaba en escuchar las enseñanzas de Jesús y levantar algo rápidamente, versus construir algo usando las enseñanzas de Jesús como cimiento sólido. Y como si la selección errónea del cimiento fuera poco, algunos de nosotros construimos sobre la arena con la expectativa de que sobrevivan las tormentas de la vida. En otras palabras,
usamos el cimiento equivocado para construir nuestras vidas y le llamamos formación espiritual a la actividad religiosa que hacemos semanalmente, y tenemos una falsa expectativa de que ese ritmo de vida soporte las tormentas que van a llegar un día u otro. Sin embargo, la versión de formación espiritual de Jesús requiere que escuchemos y pongamos en práctica sus enseñanzas. Requiere también que construyamos una vida usando sus enseñanzas como cimiento. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque la definición, la versión de formación espiritual de Jesús requiere que cada uno de nosotros soporte la tormenta. Ahora bien, es posible que algunos de nosotros se encuentren pasando por alguna tormenta en su vida. Y si es así, quisiera que preste atención a lo que voy a decir. Al final de esa tormenta que estás pasando, quedará evidenciada tu formación o tu malformación espiritual. Al final de esa tormenta será bastante claro si te has estado formando o malformando espiritualmente. Y entonces, ahora que el tema se pone serio de verdad, me hago esta pregunta. ¿Cómo sé que estoy siendo mal formado espiritualmente? Pues Jesús contesta esa pregunta en el próximo verso. Dice en el verso 26, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Y lo primero que me llama la atención son las similitudes entre ambos casos. La persona que construye sobre el cimiento sólido y la persona que construye sobre la arena. Ambas personas fueron expuestas a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ambos cumplen con el requisito de ser conocedores, ya que ambos escucharon las enseñanzas de Jesús, lo que significa que la ignorancia de las enseñanzas de Jesús no hicieron la diferencia. Sin embargo, ambos tienen conocimiento, pero uno es llamado sabio y el otro es llamado necio. Lo otro que tienen en común es que ambos terminaron construyendo algo. Y para eso es necesario la disciplina. ¿Me explico? Construir algo no se da por mera casualidad. Construir una casa requiere algún tipo de planificación y ejecución. El haber terminado de construir algo podría considerarse como una virtud en ambos casos. Hay que ser sinceros. Hay personas que pasan la vida entera sin construir una sola cosa. Así que construir sobre la arena es mejor que no construir nada. Ahora bien, me llama la atención las diferencias entre ambos casos también. Uno escuchó y obedeció y el otro no. Y como resultado, uno terminó construyendo sobre el cimiento sólido y otro sobre la arena. Y existe una tercera diferencia muy marcada. Lo vemos en el verso 27. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esta casa, se derrumbará con un gran estruendo.
no quedará duda de que se derrumbó. Presta atención al siguiente pensamiento. Escríbelo, grábalo en tu mente, tenlo lo más presente en tu vida, porque es la advertencia número 1 de este mensaje. Las tormentas de la vida vienen. Jesús no dijo, ¿y si llegara una tormenta? Dijo, cuando venga la tormenta. Así que ahí hay una promesa. No la veo en muchas casas, como el versículo, vienen las tormentas. De la misma manera que nadie se tatúa, en este mundo vas a sufrir. Pero como aprendimos hace un momento, el día en que vengan las tormentas, quedará en evidencia los cimientos en el cual has construido tu vida. Las tormentas de la vida vienen. Y cuando vengan, quedará en evidencia el cimiento sobre el cual has construido tu vida. Les dije que había una tercera diferencia entre ambos casos y aquí está la tercera. Uno termina soportando la tormenta y el otro no. Y aquí es donde encontramos la primera herramienta. Herramienta número 1, cópiala, sácale foto. Si estás en iglesia en casa, hazle screenshot. Todos tenemos algo construido sobre la arena. Si no te habías enterado, hoy te enteras. Todos tenemos algo construido sobre la arena. Y cuando digo de que todos tenemos algo construido sobre la arena, me refiero a cosas como todos tenemos relaciones amorosas construidas sobre la arena. Todos tenemos relaciones no amorosas construidas sobre la arena. Todos tenemos sueños construidos sobre la arena. Todos hemos tenido finanzas construidas sobre la arena. Todos hemos tenido trabajos construidos sobre la arena. Proyectos, negocios. ¿Por qué? Porque todo lo que no esté construido usando a Jesús como cimiento sólido, estará construido sobre la arena. Y sí, hasta yo tengo cosas en mi vida construidas sobre la arena. Por ejemplo, tengo amistades no creyentes cuyo el cimiento de esa amistad no es Cristo. Y quiero explicar esto. Las conversaciones, los intereses en común y las razones por las cuales tenemos la amistad no gira alrededor de Cristo. No hay pecado envuelto, pero tampoco hay formación espiritual. Y lo mismo es cierto de cada uno de nosotros. De seguro tienes trabajos, negocios, amistades, proyectos, entre muchas otras cosas más, construidas sobre la arena. Y quiero aclarar algo. No estoy hablando de falta de testimonio o falta de testificar que eres creyente. Estoy hablando de Cristo como cimiento. Después de todo, hay cosas que la ley nos prohíbe. Muchos de nosotros no pueden entrar a la oficina del jefe y decirle, me siento mal, ore por mí. Venga, leamos este salmo juntos. Entonces, ¿será que debemos deshacernos de todo lo que no esté estrictamente construido
usando a Cristo como cimiento, pues eso no es lo que yo interpreto de esa parábola. Porque la prueba del cimiento sólido está en la llegada de las tormentas. Supongo entonces que el problema no es si tenemos o no cosas construidas sobre la arena, es la expectativa de que soporten las tormentas. Podrías concluir con esto. Si blanco, y cada uno de nosotros llena ese blanco. Si blanco está construido sobre la arena, no espere que soporte las tormentas de la vida que llegarán. Si mis relaciones están construidas sobre la arena, no tengan la expectativa de que soporten las tormentas. Si mis finanzas están construidas sobre la arena, no esperes que soporte. Si mi matrimonio no está construido sobre la roca y está construido sobre la arena, no me sorprendo que llegue una tormenta y lo derrumbe. Si mi vida está construida sobre la arena, no esperes, o no debería esperar, que soporte la tormenta. Les dije que la herramienta número 1 es que todos tenemos algo construido sobre la arena. La herramienta número 2 es el cimiento es la diferencia. El cimiento es la diferencia. La gran diferencia entre ambos casos, la roca versus la arena, era el cimiento sólido. Sin embargo, no era posible evidenciar el tipo de cimiento sobre el cual habían construido hasta después de la tormenta. Esto significa que el momento de escoger el cimiento de algo que estás por construir es antes de que venga la tormenta y no después de que venga. En ese sentido, las tormentas de la vida son una bendición. Son una bendición porque nos demuestra, ponen en evidencia cuáles áreas de nuestra vida están sobre un cimiento sólido y cuáles no. Podrás tener intención de usar a Cristo como cimiento de eso que estás por construir. Sin embargo, la intención de un cimiento sólido no sirve de nada en el momento de una tormenta. Haber usado el cimiento sólido es lo que hará una diferencia. Hará una diferencia eterna. Entonces, ¿quieres amistades que estén para ayudarte cuando venga la tormenta? ¿Quieres amistades que estén para ayudarte a soportar la tormenta? Usa a Cristo como cimiento sobre el cual construir tus amistades. ¿Sueñas con un matrimonio que soporte las tormentas de la vida? Usa a Cristo como cimiento para construir tu matrimonio. ¿Deseas finanzas que soporten las tormentas de la vida? Constrúyelas usando a Cristo como cimiento. ¿Quieres una vida que soporte las tormentas de la vida? Constrúyela usando a Cristo como cimiento. Quisiera citar las palabras del profeta Isaías, que dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren que pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Podrá soportar
la tormenta. La herramienta 1 es todo, tenemos algo construido sobre la arena. La herramienta número 2 es el cimiento, es la diferencia. Y la herramienta número 3 es construyes sobre Cristo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y me encanta esto que registra Mateo, ya que demuestra una gran diferencia entre la autoridad de Jesús y la autoridad de los hombres. Y creo que ahí es donde encontramos la gran diferencia entre un cimiento sólido capaz de soportar las tormentas de la vida y un cimiento como la arena incapaz de soportar. Es posible que al igual que yo, hoy te des cuenta de que existen cosas en tu vida que se encuentran construidas sobre la arena, construidas sobre un cimiento incapaz de soportar las tormentas de la vida. Y es posible que hayas comenzado a construir algo usando el consejo de alguien a quien conoces, una persona que aunque tiene muy buenas intenciones, no tiene la autoridad de Jesús. O sea, estamos hablando de un hombre que predijo su muerte y su resurrección y lo logró. La persona a la cual se le ha dado la autoridad, toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Alguien que tiene toda la autoridad y no tiene que pedir ninguna prestada. Las palabras que provienen de un consejo de una persona podrán tener buenas intenciones, pero no tienen la autoridad de Jesús, así que son insignificantes al lado del consejo de Jesús. Es por eso que la invitación de hoy es: construye tu vida sobre Cristo. Pero la pregunta que me surge de eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos nuestras vidas usando a Cristo como cimiento? Pues me gustaría compartir estas 3 cosas que aprendí de esta parábola que cambiaron para siempre mi perspectiva sobre la formación espiritual. 1, y tomen nota de esto. Si no es la versión de Jesús, entonces es malformación espiritual. Si no es la versión de Jesús, entonces es malformación espiritual. Eso que vives hoy, ¿dónde te encuentras en tu caminar? Lo que está pasando ahora mismo es el resultado de las cosas que llevan repitiéndose en tu vida. Es el resultado ya sea de la malformación o de la formación espiritual. Lo que vives hoy es el resultado de lo que has permitido que se repita. Esa es la 1. Si no es la forma, si no es la versión de Jesús, entonces es malformación. La 2, cambia la estrategia. Cambia la estrategia de practicar a construir. Verán, Jesús no dijo que el hombre sabio es quien practica, sino el que construye. Piensen en eso un momento. Porque el método fariseo sería practicar la oración de lleno. Y yo no estoy diciendo que practicar la oración es negativo. Estoy diciendo
que construir una vida de oración es mejor. No estoy diciendo que diezmar y ofrendar y ser generoso es negativo. Estoy diciendo que en vez de practicar eso, construye una vida generosa. En vez de practicar la formación espiritual, construye la formación espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? La número 3. Tomen nota de esto porque es bien importante. Lee, aprende y pone en práctica. Lee, aprende y pone en práctica. Pero la Biblia es bien grande, hay tantas cosas para leer y para aprender y hay tanto abrumante que yo tengo que leer y aprender, pues entonces te la voy a poner fácil. Lee, aprende y pon en práctica los capítulos de Mateo 5 al 7. Eso es todo lo que tenemos que saber para la formación espiritual. Allí se encuentran los planos maestros para construir un cimiento sólido para nuestras vidas. Y quisiera cerrar con la cita central del mensaje. Solo en Jesús encontramos el cimiento sólido capaz de soportar las tormentas de la vida. Esa, mis hermanos, es la verdadera formación espiritual. Solo en Jesús encontramos el cimiento sólido capaz de soportar las tormentas de la vida. Esta es la verdadera formación espiritual. Y para concluir, me gustaría que inclinen su rostro y que el Espíritu Santo traiga a su mente y a su corazón lo que vas a poner en este blanco que voy a repetir. Si blanco, quiere el blanco, está construido sobre la arena, entonces no esperes que soporte las tormentas que llegarán. Si blanco está construido sobre la arena, no esperes que soporten las tormentas que llegarán. Y si al igual que yo, hoy te das cuenta que hay cosas en tu vida que han sido construidas sobre la arena, me gustaría que me acompañes en esta oración. Señor, queremos tu versión de formación espiritual. Queremos tenerte a ti como el cimiento sólido de nuestras vidas. Danos, Señor, tu versión. Danos la valentía para poder desechar todo eso que está malformándonos. Señor, que el Espíritu Santo cambie nuestra mente y nuestro corazón para que dejemos de practicar cosas que no entendemos y comenzamos a construir para tu reino, pero que esa construcción comience con nosotros mismos. Señor, ya no queremos ser practicantes y conocedores, queremos ser hacedores, constructores de tu reino. Señor, que los capítulos del 5 al 7 de Mateo se conviertan en nuestros planos, Señor, Maestro. En nuestros planos maestros de vida. Y que nuestra vida esté construida en ti, por lo tanto, cuando lleguen las tormentas de la vida, podamos soportarlas.
Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.